No estás confundido, solo has aprendido a ignorar la única voz en ti que nunca falla. Cada vez que no sabes qué hacer es porque has elegido escuchar el miedo en lugar del alma. ¿Cómo escuchar tu alma y saber exactamente qué hacer cuando despiertas bloqueado, cuando piensas demasiado, cuando pides señales y aún así te equivocas? Cuando sientes que decides todo con la cabeza y luego lo pagas en el cuerpo, en el corazón y en la vida, porque el verdadero dolor no es la falta de opciones, sino estar desconectado de la única voz en ti que nunca falla. Has aprendido a vivir defendiéndote, explicándote, justificándote, y eso te ha alejado del alma. Y cuanto más intentas controlar, más aumenta la confusión. El problema no es que la vida no responda, es que tú no escuchas. La creencia errónea que te enseñaron es que escuchar el alma trae un consuelo inmediato, pero Rumi y el sufismo siempre fueron claros. Escuchar el alma comienza con la incomodidad porque desmantela el falso yo que utilizas para sobrevivir. El alma no grita, no discute, no te persigue, espera, y mientras pides consejos al mundo, ella permanece en silencio dentro de ti, firme, simple, clara. El impacto es este: si no sabes qué hacer, no es porque el camino no exista, es porque has aprendido a ignorar la única orientación que nunca falla. Y si este video ha llegado hasta ti, es porque estás cansado de equivocarte intentando hacer lo correcto, cansado de vivir en la duda, cansado de pedir permiso para existir. Aquí descubrirás el mecanismo simple y real que Rumi señala. Cuando el alma guía, la vida se organiza. Cuando el ego decide, todo se convierte en esfuerzo. Comprenderás cómo reconocer la diferencia entre la voz del alma y el ruido del miedo, por qué el alma siempre habla en voz baja y por qué nunca negocia con la prisa, y cómo aplicar esto a las pequeñas y grandes decisiones de tu día, no como teoría, sino como una práctica viva, tal como los maestros sufíes siempre lo enseñaron. ¿Alguna vez te encontraste en una situación simple y ordinaria? Elegir quedarte o irte, hablar o callar, aceptar o rechazar. Y algo dentro de ti sabía exactamente qué hacer, pero lo ignoraste y luego te arrepentiste. No fue mala suerte, fue desobediencia interior. Rumi no enseñaba a buscar respuestas afuera, señalaba hacia la escucha interior, hacia el corazón despierto, hacia la rendición a lo que es verdadero. El alma siempre indica el camino que te saca de la mentira, incluso cuando duele, incluso cuando cuesta, mientras que el ego siempre elige lo que protege la imagen, el confort y el miedo a perder. La revelación que casi nadie acepta es que escuchar el alma no te lleva a donde quieres, sino a donde necesitas ir, y por eso tantas personas huyen de esa escucha. Si quieres saber exactamente qué hacer en cada situación, no necesitas más técnica, necesitas dejar de huir del silencio donde el alma habla, y cuando aprendes a reconocer esa voz, la vida comienza a responder sin esfuerzo. Las decisiones se vuelven simples, los conflictos pierden fuerza y el camino se revela paso a paso, como Rumi lo describía en los relatos sufíes, no como un mapa ya trazado, sino como una presencia viva que guía cada paso. Entonces dime, ¿en qué área de tu vida estás ignorando esa voz, aún sabiendo que tiene razón? ¿Qué intentas controlar que el alma ya ha intentado mostrarte cómo soltar? Y si realmente escucharas hoy, ¿qué cambiaría inmediatamente? Escuchar el alma no es algo lejano, místico o reservado para unos pocos elegidos. Es algo que ya has hecho muchas veces sin darte cuenta. Cada vez que sentiste un nudo en el pecho antes de una mala decisión, cada vez que algo en ti te advirtió y lo ignoraste, el alma siempre advierte antes, nunca después. El sufrimiento nace cuando pasas por encima de esa advertencia. Rumi insistía en esto, subrayando que el problema humano no es la falta de dirección, sino la distracción constante. Te has acostumbrado a vivir corriendo, a decidir rápido, a justificar todo con la lógica, mientras el alma funciona en otro ritmo. No se apresura, no compite, no busca demostrar nada,
y precisamente por eso no confías en ella. Has aprendido a confiar en el ruido, no en el silencio. Has aprendido a llamar intuición a la ansiedad y prudencia al miedo. Escucha. El alma exige detenerse, y detenerse hoy da más miedo que equivocarse. Cada vez que preguntas ¿qué debo hacer ahora?, el alma ya ha respondido incluso antes de que la pregunta aparezca. La respuesta llega como una sensación, como una claridad simple, como un sí o un no sin largas explicaciones. Pero te entrenaron para dudar de lo que es simple. Rumi hablaba de la simplicidad como señal de verdad, mientras que el ego necesita historias complicadas para sostenerse. Sientes confusión porque intentas escuchar al alma con la mente, y la mente quiere pruebas, garantías y control. El alma no funciona así, no explica todo el camino, solo muestra el siguiente paso, y cuando exiges más que eso, te alejas. Saber exactamente qué hacer no es saberlo todo, es confiar en el próximo movimiento. Existe un punto invisible en cada decisión donde el alma habla y el ego responde por encima. Ese punto es rápido, casi imperceptible, y por eso lo pierdes. El ego habla fuerte, usa palabras, argumentos, miedos, recuerdos del pasado. El alma habla antes de todo eso, en un instante de claridad pura. Rumi subrayaba que el corazón despierto reconoce ese instante, mientras que el corazón cerrado lo pisotea. Cuando te equivocas, no es porque no supieras, sino porque elegiste negociar con el miedo. El alma nunca negocia, indica y luego guarda silencio. Si aprendes a respetar ese silencio, comienzas a vivir con menos esfuerzo y menos arrepentimiento. Crees que escuchar el alma solo tiene que ver con las grandes decisiones, pero en realidad comienza con las pequeñas. Comienza diciendo no cuando algo en ti se retrae, yendo cuando algo en ti se abre, quedándote cuando algo en ti se expande. El sufismo siempre enseñó que el camino se revela en lo cotidiano, no en raros momentos extraordinarios. El alma se manifiesta en la manera en que reaccionas, en cómo eliges, en el peso o la ligereza que sientes después de cada paso. Si una decisión te vacía, no fue el alma quien guió. Si una decisión te asusta pero te deja íntegro, fue ella. Te enseñaron a buscar señales afuera, pero Rumi señalaba hacia adentro, no porque el mundo no hable, sino porque tú no escuchas. El mundo solo refleja lo que ya decidiste interiormente. Cuando ignoras el alma, la vida grita. Cuando la escuchas, la vida coopera. Saber exactamente qué hacer no es dominar la vida, es alinearte con ella, es dejar de luchar contra el flujo interior. El alma no crea conflicto, el ego sí. Donde hay mucha justificación, hay poco alineamiento. Donde hay simplicidad, hay verdad. El miedo que sientes ante la idea de escuchar el alma es el miedo a perder identidades, porque el alma no sostiene personajes, no mantiene relaciones falsas, caminos vacíos, ni promesas que te alejan de ti mismo. Rumi hablaba de morir antes de morir, de la caída del falso yo. Escuchar el alma es permitir que algo en ti muera para que algo real viva. Y eso es difícil, porque te has aferrado a lo que conoces, incluso cuando duele. El alma siempre pide verdad, nunca un falso consuelo. Y cuando comienzas a obedecerla, la vida empieza a reorganizarse. Cada vez que ignoras el alma, algo en ti se endurece. Cada vez que la escuchas, algo en ti se relaja. Ese es el criterio más simple y más verdadero. El ego contrae, el alma expande, el ego presiona, el alma sostiene, el ego promete control, el alma ofrece claridad. Rumi no enseñaba técnicas oscuras para controlar la vida, enseñaba presencia para escuchar, y esa presencia no es esfuerzo, es rendición. Cuando dejas de forzar las respuestas, aparecen. No necesitas cambiarlo todo de golpe, necesitas dejar de traicionarte. El alma no exige perfección, exige honestidad. No pide un coraje heroico, sino pequeños actos de verdad.
Saber exactamente qué hacer es aprender a reconocer cuando te estás alejando de ti mismo. El dolor aparece entonces no como castigo, sino como advertencia. Si aprendes a leer esa advertencia, ya no necesitas sufrir tanto. La vida comienza a enseñar con sutileza y no a través de choques. El sufismo siempre habló del camino como una danza entre la escucha y la acción. Escuchar sin actuar se vuelve ilusión. Actuar sin escuchar se vuelve caos. Cuando unes ambos, algo se alinea. Rumi hablaba de un amor que guía, no de una regla que oprime. Así guía el alma, no ordena, invita, no fuerza, señala, no amenaza, llama, y siempre sabes que es ella porque no hay confusión profunda, solo la resistencia del ego. Has sido condicionado a creer que la claridad llega después de pensar mucho, pero la claridad del alma llega antes. El pensamiento viene después para justificar. Cuando inviertes esto, todo se complica. Saber exactamente qué hacer es invertir esa lógica. Primero escuchar, luego pensar. Primero sentir, luego explicar. Rumi no separaba la vida espiritual de la vida práctica. Para él, escuchar el alma era vivir correctamente en el mundo, no huir de él. Cada situación de tu vida es una invitación a esa escucha. Un conflicto, una elección, una pérdida, un comienzo. El alma siempre indica lo que te acerca a ti mismo. Incluso cuando parece una pérdida, es una ganancia interior. Incluso cuando parece un error, es una corrección profunda. Si aprendes a confiar en esto, la ansiedad disminuye, porque dejas de intentar controlar los resultados y comienzas a obedecer verdades. El ego pregunta, ¿y si sale mal? El alma pregunta, ¿es verdad? Esa es la diferencia. El ego vive en el futuro y en el pasado. El alma vive en el presente. Rumi señalaba el presente como el único lugar donde Dios es escuchado. Cuando abandonas el presente, abandonas la escucha. Volver es simple, pero no es fácil, porque exige soltar las historias mentales. Sientes cansancio no porque vivas demasiado, sino porque decides en contra de ti mismo. El cansancio profundo nace de la traición constante a uno mismo. Cuando comienzas a escuchar el alma, algo en ti descansa incluso en movimiento. La vida puede seguir siendo exigente, pero ya no te pierdes en ella. Esa es la verdadera promesa del sufismo, no una vida perfecta, sino una vida alineada. Saber exactamente qué hacer no significa no equivocarse nunca, sino equivocarse menos contra uno mismo. Significa aprender rápido, sentir antes del derrumbe. Rumi hablaba de despertar mientras se vive y no después de haberlo destruido todo. El alma siempre intenta despertarte antes. Si la escuchas, el camino se suaviza. No necesitas más contenido, sino más silencio interior. No más consejos, sino más honestidad. El alma no se revela a quienes quieren respuestas rápidas, sino a quienes están dispuestos a oír lo que no quieren. Ese es el punto que separa a quienes viven en la confusión de quienes viven guiados. Cuando comienzas a escuchar el alma, notas que muchas preguntas caen por sí solas, porque la pregunta venía de la confusión, no de la verdad. La verdad es simple, y lo simple asusta, porque desmantela el ego. Rumi hablaba de la simplicidad como un regreso a lo esencial. Poco a poco empiezas a percibir patrones. Cuando ignoras el alma, repites ciclos. Cuando la escuchas, algo se rompe. La vida cambia no por un esfuerzo externo, sino por un alineamiento interior. Esto es lo que significa saber exactamente qué hacer, incluso sin garantías. El alma no promete éxito, promete verdad. Y la verdad, cuando es vivida, organiza todo alrededor. Esa es la autoridad de Rumi, no como un filósofo lejano, sino como alguien que señaló la evidencia olvidada. Escuchar el alma es recordar lo que siempre supiste. Y si lo que hoy te bloquea no fuera la falta de respuesta, sino el miedo a obedecer, y si la claridad que buscas ya hubiera aparecido varias veces y la hubieras llamado locura,
intuición débil o simple emoción? ¿Y si la próxima decisión que tomes, por pequeña que sea, fuera el verdadero inicio de esta escucha? Pasas toda tu vida creyendo que el problema es no saber elegir, cuando el verdadero problema es elegir en contra de lo que sientes en silencio. El alma nunca te deja perdido, te vuelve incómodo cuando te alejas de ella. Esa incomodidad es la primera advertencia, siempre lo ha sido. Rumi hablaba de esto mostrando que el corazón sabe antes de que la mente fabrique historias. Sientes el peso cuando fuerzas una decisión, sientes la ligereza cuando aceptas la verdad, pero te enseñaron a ignorar esas señales simples. Escuchar el alma es reaprender a confiar en lo que es evidente dentro de ti. Saber exactamente qué hacer comienza cuando dejas de violentarte por dentro. No es falta de coraje, es un exceso de miedo acumulado. El alma llama, el ego responde, y tú te pierdes en ese diálogo interior que nunca termina. La confusión no viene de la vida, viene de tu resistencia. Cada vez que dices, no sé qué hacer, hay algo en ti que sí lo sabe, pero no quieres pagar el precio emocional de esa elección. El alma no elige lo que preserva la imagen, elige lo que preserva la verdad. Rumi insistía en que el amor verdadero comienza cuando dejas de mentirte a ti mismo. Mentirte a ti mismo es ignorar el alma. Cada vez que la ignoras, el ruido aumenta, la mente se vuelve más agitada, el cuerpo más cansado, la vida más pesada. No porque hayas actuado mal por fuera, sino porque te alejaste por dentro. Saber qué hacer es alinearte, no siempre acertar. Existe un miedo oculto a escuchar el alma, el miedo a cambiar de rumbo, porque cuando escuchas de verdad ya no es posible fingir que no oíste. El alma no deja espacio para largas excusas, indica y luego espera, y sabes que es ella porque la decisión no viene con ansiedad, sino con una firmeza silenciosa. Rumi hablaba del silencio como un lenguaje divino. Cuanto más ruido creas, más te alejas de ese lenguaje. Escuchar el alma es reducir el ruido interior, es dejar de preguntarle a la vida desde el miedo. Crees que necesitas señales externas, pero las señales ya están en tu cuerpo. Contracción, expansión, pesadez, ligereza. El alma comunica así porque es simple. La mente desconfía de lo simple. Prefiere teorías, mapas, promesas. El alma prefiere la verdad. Cuando comienzas a respetar esas señales, la vida empieza a fluir de otra manera, no sin desafíos, pero sin confusión innecesaria. Saber exactamente qué hacer no es estar seguro del resultado, es estar en paz con la decisión. Cada vez que te haces demasiadas preguntas, ya perdiste el momento de la escucha. El alma habla antes de que la pregunta se vuelva desesperación. Habla mientras aún hay calma. Si no la escuchas ahí, la mente toma el control. Rumi enseñaba que el corazón despierto actúa antes del caos. Siempre te das cuenta después y dices, lo sabía. Esa es la prueba de que el alma habló. El arrepentimiento es la memoria de esa voz ignorada. La sanación comienza cuando empiezas a escuchar antes. No necesitas convertirte en alguien distinto para oír el alma. Necesitas dejar de ser alguien que no eres. Las máscaras hacen ruido. La verdad es silenciosa. Cuanto más intentas adaptarte, agradar o sostener una imagen, más te alejas de la escucha. El alma no negocia la identidad, exige integridad. Rumi hablaba de unidad, de estar entero en cada paso. Cuando te divides, nace la confusión. Saber exactamente qué hacer en todas las situaciones no es un don raro, es una consecuencia natural del alineamiento. Las personas alineadas se equivocan menos contra sí mismas, no porque sean mejores, sino porque escuchan. El ego vive de la comparación, el alma vive de la verdad. Cuando dejas de compararte, comienzas a escucharte. Cuando comienzas a escucharte, la vida responde con menos resistencia. La mayor ilusión espiritual es creer que escuchar el alma es huir del mundo. En el sufismo es lo contrario.
Escuchar el alma es vivir mejor en el mundo, es actuar con claridad, hablar con verdad, irte cuando es el momento, quedarte cuando es el momento. Rumi utilizaba historias simples para mostrar esto, porque la verdad no necesita ser complicada. Sientes cuando fuerzas algo. Esa es la señal más clara de que no es el alma quien guía. El alma nunca presiona, es el miedo el que presiona. El miedo quiere resolverlo todo ahora. El alma solo pide honestidad ahora. Este instante presente lo cambia todo. Cuando honras el presente, el siguiente paso aparece. Cuando exiges todo el futuro, te pierdes. Rumi mostraba que el camino se hace caminando, no planificando en exceso. Escuchar el alma es confiar en ese movimiento simple. Reconoces que escuchas el alma cuando aceptas perder algo afuera para no perderte por dentro. Duele al principio, pero después sana. Ignorar el alma parece cómodo al principio, pero cuesta caro después. Es un patrón que ya has vivido muchas veces. El alma siempre cuesta menos. El ego siempre cobra intereses. Cada situación de tu vida es un espejo de tu escucha. Relación, trabajo, elección, pausa. Donde te escuchas, hay fluidez. Donde te ignoras, hay repetición. Rumi decía que la repetición es señal de que la lección no fue escuchada. La vida repite hasta que escuchas, no como castigo, sino como una insistencia amorosa. No estás atrasado, solo estás cansado de no escucharte. Y ese cansancio es la invitación. El alma llama más fuerte cuando ya no soportas traicionarte, y aún así no grita. Espera a que te canses del ruido. Saber exactamente qué hacer comienza cuando te rindes a esta escucha. La claridad no llega como una voz fuerte que dice qué hacer. Llega como un simple no o un simple sí. La mente quiere justificar. El alma quiere alinear. Si respetas ese alineamiento, la vida empieza a cooperar. No porque todo funcione perfectamente, sino porque dejas de luchar contra ti mismo. Rumi decía que quien se encuentra no se pierde en los caminos. Escuchar el alma es encontrarte una y otra vez, no una sola vez, sino cada día, en cada pequeña decisión. Así crece la confianza. Así disminuye el miedo. Tienes miedo de equivocarte, pero te equivocas más cuando no escuchas. El alma no promete ausencia de errores, promete aprendizaje sin destrucción. El ego aprende rompiendo, el alma aprende ajustando. Esa es la diferencia. Cuando comienzas a escuchar, el ajuste ocurre antes de la caída. El alma no pide perfección, pide presencia. Cuando estás presente, sabes qué hacer. Cuando estás ausente, cada elección parece equivocada. La presencia es escucha. La escucha es rendición. Rumi enseñaba esto no como teoría, sino como una vida vivida. Cuanto más escuchas el alma, menos necesitas aprobación, menos necesitas explicar, menos necesitas convencer. La decisión se sostiene por sí misma. Eso asusta a quienes viven de la validación externa, pero libera a quienes están cansados de pedir permiso para ser verdaderos. Saber exactamente qué hacer es confiar en ese proceso invisible. No es magia, es coherencia interior. Cuando alineas pensamientos, sensaciones y acciones, la confusión cae. La vida sigue siendo exigente, pero deja de ser caótica. El alma no te conduce hacia lo fácil, te conduce hacia lo real, y lo real sostiene, lo falso agota. Si estás agotado, tal vez estás viviendo lejos de tu verdad. La escucha comienza ahí. ¿Y si lo que llamas intuición débil no fuera más que el alma cansada de ser ignorada? ¿Y si la confusión que vives fuera solo el resultado de muchas pequeñas traiciones interiores acumuladas? ¿Y si la próxima decisión simple que tomes en silencio cambiara toda la dirección de tu vida? No estás perdido, estás dividido. Una parte de ti sabe exactamente qué hacer, la otra tiene miedo de obedecer. Esa división cansa, confunde y paraliza. El alma nunca paraliza. Lo que paraliza es el miedo. Cada vez que te quedas inmóvil ante una decisión, no es falta de dirección, es exceso de negociación interior.
Rumi mostraba que la verdad no discute, simplemente es. Cuando comienzas a debatir demasiado contigo mismo, ya te has alejado del alma. Escuchar el alma es poner fin a ese debate interior, es aceptar la respuesta simple que ya llegó. Saber exactamente qué hacer comienza cuando reconoces esa respuesta antes de destruirla con justificaciones. El alma habla en el instante en que aún estás entero. Después, cuando la mente toma el control, te fragmentas. Por eso sientes claridad por un momento y confusión justo después. La claridad venía del alma. La confusión viene de la mente que intenta proteger algo. Rumi hablaba del corazón como de un espejo limpio. La mente empaña ese espejo con el miedo. Escuchar el alma es limpiar el espejo, no añadir más pensamiento. Cuando el espejo está claro, la decisión aparece sin esfuerzo. Te has acostumbrado a desconfiar de lo que sientes. Llamaste debilidad a la sensibilidad e ilusión a la intuición. Sin embargo, el alma se comunica precisamente a través del sentir. No es una emoción descontrolada, es una percepción clara. La emoción pasa rápido, la voz del alma permanece, no cambia constantemente, insiste con calma. Saber exactamente qué hacer es aprender a distinguir lo que pasa de lo que permanece en ti. El ego siempre quiere garantías, el alma nunca promete garantías. Promete coherencia, y la coherencia sostiene más que cualquier certeza externa. Rumi enseñaba que quien camina alineado no necesita ver el final del camino. Le basta con dar el próximo paso verdadero. Cuando exiges verlo todo, te alejas del presente, y fuera del presente el alma no habla. Solo habla donde estás presente. No necesitas más coraje, necesitas más honestidad. El coraje sin honestidad se vuelve impulso. La honestidad trae firmeza. El alma exige una honestidad radical. Hace una sola pregunta: ¿es verdad para ti o no? Esa pregunta resuelve. El problema es que intentas responderla desde el miedo. El miedo siempre confunde. El alma nunca. Es demasiado simple para que la mente la acepte. Cada vez que eliges algo que no quieres, algo en ti se cierra. Ese cierre es una advertencia. Cada vez que eliges algo verdadero, aunque sea difícil, algo en ti se abre. Esa apertura es la confirmación. El sufismo siempre enseñó a leer los signos interiores, no como superstición, sino como sabiduría práctica. Saber exactamente qué hacer es saber leer esos signos en el momento en que aparecen. Reconoces que escuchas el alma cuando dejas de explicarte a todo el mundo, cuando la decisión se sostiene sola, cuando ya no sientes la necesidad de convencer. El alma no necesita público, el ego sí. Rumi hablaba de la soledad como un espacio de escucha, no una soledad de abandono, sino de verdad. Cuando te escuchas, no te sientes solo, te sientes entero. La mayor prisión es vivir buscando agradar a versiones externas de ti mismo. Eso asfixia el alma. Cuanto más vives hacia afuera, menos escuchas hacia adentro. El alma pide recogimiento interior, incluso en medio del mundo. Te pide que no te abandones. Saber exactamente qué hacer es no abandonarte en el momento de elegir. Crees que el alma solo habla en las grandes crisis, pero habla todo el tiempo. Habla cuando algo te incomoda sin razón aparente. Habla cuando algo te atrae sin explicación lógica. Sus movimientos interiores son su lenguaje. Ignorarlos es vivir en piloto automático. Rumi llamaba a eso una vida dormida. Escuchar el alma es despertar en lo cotidiano. El sufrimiento se prolonga cuando insistes en no escuchar. No porque la vida sea cruel, sino porque resistes. El alma siempre intenta sacarte del sufrimiento temprano. Cuando la ignoras, el sufrimiento crece para llamar tu atención. La vida no castiga, señala. Saber exactamente qué hacer es aprender a oír la señal antes de que se convierta en dolor. Sientes ansiedad porque intentas vivir en el tiempo equivocado. El alma vive en el presente. El miedo vive en el futuro. La culpa vive en el pasado.
Cuando regresas al presente, el alma reaparece, y en el presente siempre hay suficiente claridad para el siguiente paso. Rumi hablaba del presente como el único lugar donde el amor se manifiesta, y el alma habla a través del amor. Toda decisión verdadera trae responsabilidad. Eso asusta, porque asumir tu propia verdad elimina el papel de víctima. El alma no acepta largas excusas, exige presencia. Escuchar el alma es asumir tu propia vida. Duele al principio, pero después fortalece. El ego prefiere culpar, el alma prefiere actuar. No necesitas volverte espiritual para escuchar el alma, necesitas volverte real. Al alma no le interesan las etiquetas, le interesa la verdad vivida. Rumi no hablaba para impresionar, sino para despertar. El despertar no es un evento, es una práctica diaria de escucha y alineación. Cada vez que te escuchas, algo se organiza. Cada vez que te ignoras, algo se desorganiza. Esto vale para todo: relación, trabajo, elección simple. El alma es el eje. Cuando el eje está alineado, la rueda gira. Cuando no lo está, todo chirría. Saber exactamente qué hacer es mantener ese eje alineado. Piensas que escuchar el alma te hará vulnerable, pero en realidad te vuelve firme, porque dejas de actuar por reacción y comienzas a actuar por verdad. La verdad sostiene incluso cuando nadie está de acuerdo. El ego necesita apoyo externo. El alma se sostiene sola. El miedo a equivocarte disminuye cuando comienzas a escuchar el alma, porque incluso cuando algo no funciona externamente, sientes una paz interior. Esa paz es la señal más clara de alineación. Rumi hablaba de una paz que no depende de las circunstancias. Esa paz nace de la escucha. No estás atrasado en el camino, solo te distraíste y siempre puedes volver. El alma nunca se va, espera, no acusa, no castiga, no presiona, espera a que te canses de alejarte. Ese cansancio es el llamado. La confusión que sientes hoy es una invitación a dejar de explicarte tanto y empezar a escucharte más. El alma no quiere discursos, quiere decisiones honestas, aunque sean pequeñas, aunque sean imperfectas. Saber exactamente qué hacer comienza con la próxima decisión simple. El alma no promete facilidad, promete coherencia, y la coherencia alivia más que cualquier facilidad ilusoria. Cuando vives de manera coherente, la vida se vuelve más clara, no más fácil, pero sí más simple. Y lo simple sostiene. No tienes nada que vencer. Debes dejar de luchar contra ti mismo. El alma no es un enemigo que deba ser domado, es una aliada olvidada. Cuando la recuerdas, algo se ordena. Rumi hablaba del recordar como el verdadero despertar. ¿Y si tu mayor dificultad hoy no fuera decidir, sino confiar en lo que ya sientes? ¿Y si todo lo que buscas afuera no fuera más que la confirmación de algo que ya sabes? ¿Y si escuchar el alma ahora fuera el primer paso real para saber exactamente qué hacer a partir de aquí? Te das cuenta de que comenzaste a escuchar el alma cuando dejas de pedir confirmación para todo, cuando la decisión nace dentro y ya no necesita ser defendida afuera. El alma no crea una falsa urgencia, crea una firmeza silenciosa. Sabes que es ella porque, incluso con miedo, algo en ti permanece en pie. Rumi indicaba que la verdad no corre, permanece. Cuando corres demasiado detrás de respuestas, ya has abandonado la escucha. Saber exactamente qué hacer es desacelerar por dentro, incluso si el mundo sigue yendo rápido. Es en ese espacio interior donde la claridad aparece sin esfuerzo. El alma nunca te empuja a alejarte de ti mismo. Si una elección te distancia de quién eres, te endurece o te hace despreciarte un poco más, no era ella. El alma siempre te acerca a lo que eres, incluso cuando eso exige perder cosas afuera. Lo sientes en el cuerpo, en la respiración, en el silencio que sigue a la decisión. El ego puede parecer seguro al principio, pero luego cobra caro. El alma puede asustar al principio, pero después sostiene. Esa diferencia es esencial.
Así es como aprendes, situación tras situación, a saber exactamente qué hacer. Y cuanto más escuchas, más todo se simplifica. Menos preguntas, menos confusión, menos desgaste. No porque la vida cambie mágicamente, sino porque cambias la manera de responderle. El alma no cambia el mundo, cambia tu eje. Y cuando el eje cambia, todo alrededor se reorganiza. Rumi nunca prometió control, prometió alineamiento. Y el alineamiento es lo que te permite atravesar cualquier situación sin perderte a ti mismo. Entonces reflexiona, ¿en cuál próxima decisión elegirás escucharte de verdad sin negociar, sin posponer, sin traicionarte? Si has llegado hasta aquí, no es por curiosidad, es porque algo en ti ya está cansado de decidir mal, cansado de pensar demasiado, cansado de alejarse de sí mismo. Escuchar el alma no es un lujo espiritual, es una necesidad práctica para vivir sin perderte. Cuanto más ignoras esa voz silenciosa, más la vida grita. Cuanto más la escuchas, más todo se vuelve simple. Rumi nunca enseñó a huir del mundo, enseñó el alineamiento interior para actuar con claridad en el mundo real. Si este contenido tocó algo profundo en ti, suscríbete al canal, porque aquí las palabras de Rumi no sirven para informar, sirven para guiar decisiones reales. Activa la campana, porque cada video es un paso más para aprender a escuchar tu alma y saber exactamente qué hacer sin depender de señales externas, gurús o promesas vacías. Y si sientes que estás listo para ir aún más lejos, únete al club de miembros, donde las enseñanzas sufíes se aplican directamente a las decisiones más difíciles de la vida.